El mundo moderno que nos ha entregado una de las cosas más estupendas, como ha sido precisamente la democracia, lleva casi 300, 400 años discutiendo cómo debería organizarse el sistema de poder para tener un sistema democrático, para que el Estado de Derecho funcione. En algún momento se planteó la famosa tesis del francés Montesquieu de los tres poderes para que funcione mejor. Había otros que creían en una visión más amplia, más asamblearia de democracia, en donde la voluntad popular tenía que estar por encima de cualquier instancia formal de la democracia. En fin, tenemos, en Europa y Estados Unidos, ojo, tenemos discutiendo, y obviamente en América Latina, tenemos discutiendo esto tranquilamente 300 años. Y no es que hemos llegado a tener el sistema perfecto, hemos llegado a tener ciertos principios básicos, que por suerte ya son un avance, ¿no? Es decir, el principio de igualdad formal ante la ley. ¿Ya? Es decir, todos somos iguales ante la ley y no como en las sociedades tradicionales, donde unos eran señores y otros eran siervos o esclavos, y entonces había por ley una desigualdad social establecida. Bueno, nuestro derecho al voto. Pero tengan en cuenta ustedes que el derecho al voto, voy a tomar de nuevo el ejemplo de los Estados Unidos, el derecho al voto universal, es decir, en donde realmente están todos los ciudadanos de una sociedad, en Estados Unidos no tiene más de 70 años. Es lo que se consiguió con los derechos civiles recién en los años 50, con la lucha de los derechos civiles de los pueblos negros. Entonces ahí uno empieza a pensar, ¿qué tan democrática es una sociedad que apenas hace 70 años reconoció el voto realmente para todo el mundo? Bien, entonces, una primera idea que quiero dejar sentada. Es necesario pensar con mayor complejidad la idea del Estado de Derecho y de la democracia, ¿no? Me olvidaba mencionar, perdón, en esa discusión, esa fue una discusión que tuvieron nuestros libertadores cuando se fundaron nuestras repúblicas. No solo una discusión de salón, de cómo organizamos los poderes para que haya democracia y Estado de Derecho. Eso llevó a guerras civiles en toda América Latina, en donde había grupos, hay varios ejemplos, Argentina es uno de los más relevantes, había grupos que defendían la idea de un Estado unitario, por ejemplo, y había otros que defendían la idea de un Estado federativo, ¿no? Había el propio Simón Bolívar, el Simón Bolívar de las cartas a Jamaica, que son las que hace durante el proceso de la lucha revolucionaria por la independencia, es un Bolívar bastante liberal, bastante cercano a la idea de poderes separados, etcétera, etcétera, y hacia el final, cuando intenta ser presidente de Bolivia, se convierte en un presidente que quiere ser nombrado a sí mismo presidente vitalicio, y hace una constitución, ahora se diría, una constitución a su medida, para quedarse como presidente vitalicio de Bolivia. Entonces, y tampoco es que se resolvió en América Latina el problema, teniendo en cuenta que además las nuestras son de las repúblicas democráticas más antiguas del mundo, ¿no? Es decir, no es cualquier cosa lo que ocurrió en América Latina en el siglo XIX. Pues bien, entonces nuestra primera idea es, las democracias son variables, complejas, no funcionan siempre del mismo modo. Hay democracias que requieren mucha legalidad, como son las latinoamericanas. Hay otras, como hablando del Estado de Derecho, hay otras como en el mundo anglosajón, particularmente en Gran Bretaña y en Estados Unidos. Como ustedes saben, en Gran Bretaña ni siquiera hay una constitución en estricto sentido. Hay una carta ahí general, pero lo que funciona es lo que ellos llaman algo así como el sentido común de la justicia, ¿no? Es decir, una especie de costumbre jurídica que es la que va generando eso, jurisprudencia, para que las leyes funcionen. Y, y claro, el exceso de legalidad o la falta de legalidad formal no es necesariamente lo que define a una sociedad como más democrática o menos democrática. Un ejemplo que se pone siempre, ¿no? Los Estados Unidos han tenido una sola constitución en su historia y sin duda, digo, con todas las restricciones que he puesto, es una de las democracias más sólidas del mundo. Eso es indiscutible. El Ecuador tiene 20 y estamos pensando en una nueva, o sea, es una locura. Entonces, y hemos sido los campeones de la inestabilidad política en toda nuestra historia. Entonces, me parece que, ¿de dónde viene eso? ¿Por qué no es que hay un modelo aplicable así en general? Porque esto viene de una cuestión que es fundamental. Como he dicho, las condiciones específicas que tiene cada sociedad. Es más fácil poner a funcionar ciertos mecanismos cuando un país tiene una gran riqueza, por ejemplo, cuando tiene menos desigualdad. Es mucho más difícil poner a funcionar los mismos mecanismos cuando el país tiene mucha desigualdad, tiene élites más bien oligárquicas antes que burguesas modernas,
y tiene además una situación de pobreza como país. Es un país dependiente, periférico, etc. Hay que tener, lo que quiero decir, como decía, en suma, es hay que tener en cuenta que no hay un modelo, hay que estudiar las formas democráticas concretas de cada país. Hay principios generales, por supuesto, que nos pueden servir de referente un poco más en el nivel de los valores, pero los valores democráticos, que como parte de la cultura política, etcétera, podemos tener cada uno de nosotros y nosotras. Pero como un modelo, este es la receta mágica, eso no existe. Y el Ecuador es un laboratorio maravilloso para eso. En el Ecuador casi nos ha faltado probar solo una monarquía constitucional o algo parecido, porque prácticamente hemos probado todos los sistemas que se nos ha ocurrido. Bueno, hemos sido siempre presidencialistas, pero en medio de eso hemos probado todos los sistemas habidos y por haber y el asunto no se resuelve. Bien, esa es una primera idea, y entonces de ahí paso a una segunda idea que me interesa dejar sentada también, y es que si tenemos esta noción de que la democracia requiere adjetivos, porque está inscrita en un contexto determinado, una primera cosa que hay que tener en cuenta es que estamos hablando de democracias, yo prefiero llamarles así además, porque suena a muy mala palabra para algunos académicos y políticos, son democracias capitalistas, porque estamos viviendo en una sociedad que es el capitalismo. Y el capitalismo, esta cuestión básica que ordena toda nuestra vida social, porque yo soy partidario de creer que el capitalismo no es solo un modelo económico, no es solo una cosa que manejan las altas finanzas o los gobiernos y los ministerios de finanzas. El capitalismo es el modo en que está organizado lo más básico de nuestra vida, nuestra forma de reproducir nuestra vida física. O sea, uno para comer, para vestirse, para moverse, para ir a trabajar, para criar a los hijos, uno tiene que insertarse en esta dinámica de compra y venta de objetos a través del dinero, que es lo más básico del capitalismo. Tenemos que insertarnos en eso para poder reproducir nuestra vida individual. Cuando eso pasa, no estamos hablando solo de un modelo económico lejano, de los gobiernos, de los banqueros, de los grandes empresarios. Estamos hablando de una forma de organización de la sociedad que afecta a todos los ámbitos de la vida. ¿Cómo no va a afectar entonces al ámbito político? Eso es importantísimo de tener en cuenta porque entonces pasamos a tomar en cuenta, a contrastar la democracia con una cuestión que es determinante, que es la cuestión del poder. Entonces, por principio, si la sociedad capitalista es lo que es una sociedad de clases sociales, es una sociedad donde no hay igualdad en términos materiales, hay desigualdad estructural, o sea, la estructura de la sociedad funciona a partir de generar desigualdad. O sea, ojo con esto, ¿no? Pudiéramos profundizar, no podemos mucho, pero en el capitalismo, la desigualdad, el desempleo, la pobreza, la miseria, no son defectos, son condiciones inherentes al funcionamiento del capitalismo. El capitalismo necesita producir desigualdad, miseria, precarización del trabajo. Ha habido momentos históricos en que el capitalismo ha necesitado inclusive producir guerras para que ustedes tengan una idea de cómo funciona este sistema. Entonces, no hay que ver al capitalismo, no hay que ver estas cosas como defectos del capitalismo. Las crisis son fundamentales para el capitalismo. No es una falla del capitalismo. La crisis es fundamental, decía por ahí un famoso pensador de inicios de siglo, el capitalismo funciona a partir de la lógica de creación destructiva, decía él, o destrucción creativa, perdón. Destruir riqueza para volver a crearla con más ingenio, con más amplitud, pero el primer paso es fundamental, destruir riqueza. Bien, entonces, como decía, esto nos lleva al segundo aspecto de este segundo punto. Aquí hay una cuestión de poder, entonces. Si hay clases sociales, si hay desigualdad, si el capitalismo tiende a ser, porque el capitalismo no es esa idílica imagen que algunos quieren vendernos, ¿no? La gente comprando y vendiendo mercancías en igualdad de condiciones, donde todos con nuestro ingenio podemos ser ricos. El capitalismo es un sistema que genera una gran concentración de la riqueza y al otro lado una gran miseria. Y entonces eso genera una acumulación de poder enorme. Quien tiene el control de la economía, dado que, como les he dicho, organiza además la vida de todos, tiene un enorme poder. Esto ha llegado a volverse una locura en la sociedad contemporánea, o sea, porque esa era una lógica típica del capitalismo, pero los capitalistas del siglo XIX
los capitalistas de inicios del siglo XX no se habrían imaginado ni en sus más remotos sueños que ahora iban a existir unos pocos, un puñado mínimo de capitalistas que tienen un poder enorme, no solo sobre sus países, sobre el mundo entero. Perdón, un segundo. Un dato básico que ustedes lo pueden encontrar, bueno, hay un informe de desigualdad de Oxfam, de esta ONG, Oxfam, que lo sacó en 2015. Ahí se demuestra lo siguiente: los 8 tipos más ricos del mundo, 8 personas, tienen su riqueza, es equivalente a todo lo que tienen las 3.600 millones de personas más pobres del mundo. Entonces, tengan en cuenta que ese es el mundo en que estamos viviendo. Entonces, claro, cuando alguien viene y me dice, pero es que la democracia, a mí me parece un muy divertido chiste, cuando tenemos grupos humanos o individuos que han logrado concentrar semejante cantidad de poder. ¿Cuál es una de las lógicas del capitalismo contemporáneo? Los estados cada vez tienen menos poder frente a los grandes capitales corporativos. Ahora que está de moda emocionarse por Biden y decir que Biden es casi un revolucionario, en el gobierno en el que él era vicepresidente, en el gobierno de Obama, los demócratas, con todo lo aparentemente progres que son, no pudieron hacer absolutamente nada en la crisis de 2008 frente al poder de las corporaciones y al enorme poder de los trusts financieros. ¿Qué tuvieron que hacer? El salvataje bancario más salvaje que se haya visto en la historia del capitalismo. Ya ni recuerdo cuánto les inyectaron, pero o sea, si aquí nos parecía una barbaridad que hayan inyectado 8.000 millones de dólares a los bancos cuando quebraron, en Estados Unidos es un juego de niños. Eso es lo que inyectaron en una media hora, porque no recuerdo la cifra, pero inyectaron una monstruosidad de dinero en aquella época para salvar a los bancos y salvar a las empresas, mientras la gente se estaba quedando sin casa, como lo recordarán ustedes. A la gente la expulsaban de su casa y el gobierno decidió salvar a la banca en Estados Unidos y no a la gente que estaba perdiendo su casa, como pasó en Europa también, como muchos y muchas de ustedes sabrán. Entonces, esto es importantísimo porque ahí estamos viendo que el Estado, el gobierno, es apenas una parte del poder y ni siquiera la más importante, porque el poder económico es mucho más grande. Es decir, piensen ustedes, solo en Bill Gates se calcula que Bill Gates tiene una fortuna de alrededor de 75.000 millones de dólares. Eso es casi el PIB del Ecuador en un año. Es decir, es casi el tamaño de toda la economía del Ecuador. La tiene un solo individuo. Entonces, y ya internamente es también del mismo modo, porque esta es una tendencia mundial, ¿no? En el Ecuador, el 10% de los grupos económicos más poderosos del Ecuador controlan el 90% de la economía, casi el 90% de la economía, según datos del censo económico que se hizo durante el gobierno de Rafael Correa. Y como digo, esa es una tendencia mundial y esas son las condiciones en donde hay que tratar de ser democráticos. Entonces, el análisis de la democracia y el funcionamiento del Estado de Derecho requiere tener en cuenta que hay poderes que están por fuera del Estado y que que tienen una enorme capacidad de presión frente a los Estados. Inclusive, de hecho, como la corrupción tiene que ser leído en esta clave, por ejemplo. Es decir, ¿cuál es la posibilidad de resistencia que puede tener un pequeño Estado frente a un monstruo corporativo como Odebrecht? Este no es un problema del funcionario A o el funcionario B que recibieron una coima. Lo que está lamentablemente hemos llegado a un nivel de precariedad en el debate político ecuatoriano que lo hemos reducido a eso. Gente mala que coge una coima, que acepta una coima. Ese es el menor de los... pared, no comprado. Lo que estamos viendo son empresas gigantescas que van a funcionar a coimar hoy al funcionario A y si meten preso al A, mañana coimarán al B. Y pasado mañana vendrán con otro nombre, etcétera, y coimarán al C. Es decir, un problema estructural en cómo funciona el capitalismo, no un par de malos funcionarios que cogen algo de plata. Entonces, bien, teniendo en cuenta siempre esto, de que el Estado no es neutro, el Estado está además, está infiltrado y está vinculado a esos poderes, hay que ver además qué pasa dentro del Estado. Y también dentro del Estado la situación tampoco es tan sencilla. Nosotros tendemos a veces a confundir Estado y gobierno. Pero resulta que no es así. El gobierno es apenas una partecita del Estado.
El Estado es el poder ejecutivo, es el poder legislativo, es el poder judicial, los municipios, las instituciones públicas, las escuelas y los sistemas de educación pública, los sistemas de salud pública. Si ustedes van sumando, van a darse cuenta que es un monstruo. Este y todos los estados en el mundo. Son un monstruo en donde además no hay una homogeneidad institucional. Hay ámbitos más fuertes del Estado que otros, etc. Entonces, tomar el gobierno tampoco es tomar el poder total sobre el Estado. Es muy difícil tener el control total sobre el Estado. Lidiar dentro del Estado con los intereses de ciertas burocracias, con los intereses de ciertas instituciones, con las desigualdades de ciertas instituciones, es otra cuestión muy difícil de hacer. Entonces, ese complejo entramado de poder, y además súmele a eso el que están los partidos políticos, los movimientos sociales, las organizaciones, entonces en ese complejo entramado de poder es donde más o menos se entiende debería funcionar la democracia. Ahora bien, quiero cerrar con una última idea, la parte final, teniendo en cuenta todo esto, hacer un balance un poco más general, y perdonen que no me haya centrado tanto en el caso del Ecuador, un balance un poco más general de lo que ha ocurrido en la región y de lo que ha ocurrido con lo que se ha dado en llamar progresismo, neodesarrollismo, como ustedes quieran. Ahí una primera idea que me parece importante es que lo que significó la ola progresista en América Latina es volver a plantear estos problemas, volver a decir, la democracia no es solo un sistema administrativo jurídico de unos señores ahí internados que de vez en cuando van a elecciones o son nombrados ministros o diputados y ya está. Se volvió a discutir que la democracia tiene que ver con las condiciones de igualdad, más que nada, y de justicia social, porque sin eso no puede haber democracia, o sea, es decir, quien no tiene iguales condiciones de educación que otro, no necesariamente está en igualdad de condiciones para elegir. Un detalle, les pongo un ejemplo que me parece así como muy, muy, muy significativo. Alguien que gana mal, que gana un salario bajo, que tiene que tener 2 o 3 trabajos, que trabaja 12, 14 horas al día informalmente o en un trabajo precario para poder vivir, sobrevivir mínimamente, llega a su casa y lo que menos le va a interesar es ponerse a revisar con detalle qué están diciendo los periodistas y los medios de comunicación. Lo que va a hacer es prender Ecoaviso, prender Teleamazonas y escuchar lo que le digan. Y eso va a quedar como la única información que tiene sobre lo que pasa en la política, si algún interés le pone a la política. Lo más probable es que ponga MasterChef o alguna cosa parecida y se entretenga con eso. Y es absolutamente válido y se desentienda de la política. Entonces, en esas condiciones no se puede hablar de democracia. Hablamos de una democracia restringida y precaria, precisamente por las condiciones de desigualdad social, que es lo que habría que tener muy en cuenta. Bien, entonces, ¿qué significaron los progresismos y demás? Y como decía, es que una de las primeras ideas interesantes es que los progresismos vuelven a traer esta discusión, vuelven a decir la democracia debe tener adjetivos, vuelven a traer el imaginario de izquierdas a la discusión política, ¿no? Se vuelve a hablar de clase social, de lucha de clases, retorna la idea del socialismo. Nadie sabe bien en qué estamos pensando ahora cuando pensamos en socialismo, pero vuelve la idea estaba desterrada de la política, ¿no? Y la idea vuelve con esta idea de una democracia fuerte, de justicia social, etcétera, etcétera. Pero el otro dato interesante es que sabiendo los movimientos de estas nuevas izquierdas, sabiendo que la democracia liberal, burguesa, capitalista, como ustedes quieran llamarle, tiene estas enormes limitaciones, estas desigualdades estructurales, estos poderes por fuera, los gobiernos progresistas y los movimientos progresistas decidieron apostar a la democracia, abandonando la que había sido una tradición de la izquierda, ¿no? La izquierda tradicionalmente había dicho, por esas restricciones, porque es una democracia que favorece a los capitalistas, que favorece las desigualdades, esa es una falsa democracia, con eso no se puede transar. Y por eso, como ustedes saben, las izquierdas tenían como vía predominante la vía armada en la tradición revolucionaria del siglo XX. Ahí el primer intento, más bien de una vía distinta, fue la del Chile de Allende, que intentaron, bueno, sabemos todas las consecuencias, intentaron una vía democrática. En este segundo momento no es igual porque el horizonte de estos gobiernos no es el socialismo en el sentido tradicional. Insisto, esto todavía no se sabe bien qué mismo es hacia futuro, pero lo que se pudo hacer es volver a traer en cuenta eso
y volver a poner en discusión el carácter de la democracia, pero sumado a eso un factor fundamental, porque el cambio que hicieron no fue solo retórico, sino que en sociedades como las nuestras, que tienden a ser muy oligárquicas además, es decir, en donde la democracia es una democracia de la gente de bien, vamos a decirlo así, la gente, ¿cómo es que dijeron cuando llegó Sonel Hosner a la vicepresidencia? La gente buena cuna, eso. Acá las democracias son las democracias de la gente buena cuna. O sea, basta ver la historia política de este país y vamos a ver que en la política siguen apareciendo nombres que estaban presentes hace 100 o 120 años en la política nacional. Entonces, esta democracia de notables, esta democracia de señoritos, de abolengo, es la que predomina en países como los nuestros. Bueno, en América Latina, en algunos momentos esto cambió, aunque sea de manera relativa, no total, pero cambió. Por ejemplo, en México, con la Revolución Mexicana, eso cambió de manera muy significativa. Era muy difícil después de la revolución construir un México para las élites, inclusive sin la influencia o sin tomar en cuenta al gran pueblo y sobre todo al pueblo campesino de México. Luego se encaramaron en el poder también unos tipos de lo peor e hicieron horrores con ese Estado, pero los avances que eso significó son visibles hasta ahora. En la Argentina igual el peronismo, la entrada del peronismo en la política significó una democratización de la política en donde ya no se iba a poder pensar Argentina sin las clases trabajadoras, sin los famosos descamisados de Perón. En el Ecuador nunca tuvimos un proceso así. Y por eso es que en el Ecuador todavía la política huele a naftalina en el Ecuador. O sea, uno mira esa corte constitucional de lujo y lo que uno ve es ahí unas momias y unos carcamales que están ahí porque son como pasó con el señor Trujillo, ¿no? El mejor ejemplo, que están ahí porque son notables, porque tienen pedigrí, porque han logrado una notoriedad de unas camarillas provincianas, además muy provincianas, que los ubicaron ahí. ¿Cómo se cambia eso? El único modo era algo parecido a lo que ocurrió en el caso nuestro con el correísmo. Un proceso político que entra a hacer añicos o intenta hacer añicos. Al final sabemos que lamentablemente no se logró del todo. Hacer añicos ese sistema, ese orden basado en unas lógicas oligárquicas de funcionamiento de la política para generar una identidad política más amplia y representar intereses de la mayoría. Y además generar impacto, generar medidas que eran capaces de ir disminuyendo las brechas y las desigualdades. Entonces, el sentido de democracia que tuvo el proceso político del correísmo es muy distinto al sentido de democracia que tradicionalmente hemos tenido, que ha sido este de salvaguardar la república de los señoritos de abolengo, ¿no? Salvaguardar eso ha sido el objetivo básico, por eso, a veces con la incorporación de algunos descastados que han entrado, pero han entrado porque esas élites oligárquicas les han repartido espacios de poder para que no molesten, digámoslo así, pero para que no cambie nada, ¿no? Esa figura clásica que se suele usar, ese cliché, digamos, de que cambiar algo para que no cambie nada, ¿no? Eso ha sido una norma fundamental con los movimientos sociales, con los partidos de izquierdas, y mantener un establishment que a pesar de la inestabilidad superficial que tiene, en lo de fondo es más bien un establishment, un establecimiento político, un orden político bastante estable, ¿no? Es decir, que ha funcionado por mucho tiempo, aunque cambien ciertas figuras, aunque se inestabilice un poco en la superficie, en lo de fondo es un sistema que ha funcionado bastante bien. Ahora bien, en todas esas condiciones, como digo, los progresismos lo que han significado, siendo así muy estrictos, es algo así como una barrera de contención a las lógicas antidemocráticas que tiende a presentar cada vez con mayor claridad el capitalismo contemporáneo. Esta es otra idea que hay que tener muy en cuenta. El capitalismo cada vez se va volviendo más autoritario, cada vez se va volviendo menos democrático. Eso que hemos llamado neoliberalismo es la expresión y lo que hemos vivido en el caso del Ecuador durante estos 4 años que algunos colegas han llamado neoliberalismo autoritario. Yo a veces discrepo un poco de eso porque siempre digo, bueno, díganme qué neoliberalismo ha sido democrático. Casi todos los neoliberalismos han sido autoritarios. Y entonces es casi una condición básica. Y para mí no es el autoritarismo solo de esta forma neoliberal, es un autoritarismo de cómo, o sea, es el autoritarismo que viene de en la forma en la que funciona la sociedad capitalista contemporánea. ¿Qué han sido los progresismos ahí? Una cuña, un bloqueo, un freno de mano acelerado, así muy, muy rápido, muy precipitado, para tratar de parar un poco
el efecto corrosivo que está teniendo esta lógica de funcionamiento antidemocrático, excluyente, destructivo que está teniendo el capitalismo contemporáneo. Entonces, hay que leerlo así, es más una barrera de contención, más que una transformación del capitalismo. Me parece que eso recién está empezando a cocinarse, ¿no? En lo que será esta nueva idea de un socialismo como una sociedad postcapitalista, ¿no? Pero eso está en veremos, eso en el mundo entero está apenas esbozándose en este momento. Y esa contención significa parar la dinámica antidemocrática y permitir abrir la posibilidad de democracias más amplias, al menos de un poco más de inclusión, al menos de un poco de un cierre de brechas y desigualdades, que creo que es lo que además ha hecho que los movimientos progresistas en América Latina ganen el apoyo popular que han ganado, que es inédito. En los casos, siempre digo esto, ¿no? En el caso ecuatoriano es absolutamente inédito. O sea, cualquier partido político de la historia de este país, cualquiera, de cualquier momento de la historia política de este país, en sus más remotos sueños habría imaginado tener el respaldo popular que tuvo el correísmo y que sigue teniendo en este momento. Podría fácilmente ganar al menos la primera vuelta. Cualquier partido político habría, en su mejor momento, no habrían jamás pensado llegar a tener el éxito que el correísmo ha tenido en una elección, cualquiera que ustedes escojan. Entonces me parece que ahí esto tiene otras explicaciones más allá de las que los liberales fascistoides suelen hacer en nuestro país, de que es que el estado de propaganda, es que les daban sándwiches, es que el clientelismo, que nada de eso se sostiene. Esto tiene que ver más bien con este intento de empezar a democratizar la sociedad ecuatoriana. Me parece que ahí es donde se conectaron muchas cosas políticamente, desde lo más básico, que es lo material, hasta la simbólica, hasta las representaciones simbólicas de la gente que empezó a sentirse parte de este país. Si hay un signo, cuando uno ve, y cierro con esto, cuando uno ve que de la miseria de vacunas que traen, los miserables que nos gobiernan, además las entregan a sus amigos de las élites, mientras habrá un montón de médicos que se queden sin vacunar. Uno sabe que ahí estamos, la mayoría de nosotros, fuera del gobierno, fuera del país. Volvimos a ese país de los notables, de las camarillas, de las argosas. Y entonces el resto, la gran mayoría está fuera. Y por eso es que hay ahora un sentimiento tan fuerte de despecho frente a la política, ¿no? Lamentablemente ahí la derecha ha ganado terreno porque logró meter al correísmo en la misma lógica, o sea, meterlo en cómo la gente mira las cosas, más allá de que sabemos que eso no es cierto, pero buena parte de gente está convencida de que el correísmo es parte de esa lógica, aunque más bien, cuando uno analiza la historia política con la mayor reciente, con la mayor objetividad, el correísmo intentó más bien ser algo opuesto a esa forma de hacer política. Pero bueno, así es la política también. Entonces, quiero decir, cierro ahora sí con esto, quiero decir entonces que la pelea por la democracia es una pelea muy, muy compleja y es muy difícil creer mitos generales, abstractos sobre cómo funciona la democracia, cómo funciona el orden político y el Estado de Derecho dentro de la democracia. Y bien, les agradezco enormemente por su atención, espero interesadísimos sus preguntas y comentarios. Gracias, compañeras y compañeros. Muchísimas gracias, David. Yo creo que desde cualquier punto de vista, el entendimiento que tienes de toda la sociedad ecuatoriana en su conjunto, todas las fuerzas políticas y en lo que en realidad está pasando dentro de la sociedad, marca un punto de enfoque para que todos los jóvenes tengamos las cosas muy bien claras, que no es una elección común y corriente, nos estamos jugando el presente de todas las generaciones y el futuro de muchos chicos y chicas que nos siguen atrás en los colegios. Y obviamente una mirada muy histórica que nos has dado el día de hoy nos ayuda muchísimo a poder reflexionar y madurar la votación. Estamos a menos de 12 días de las elecciones del 7 de febrero y obviamente volver a desempolvar la historia es muy necesario, porque como tú mismo lo has dicho, generalmente los medios de comunicación lo que hacen es desinformar, aplauden al poder mediocre de turno que tenemos a la fecha de hoy con Moreno y obviamente lo que menos quieren es que la gente vuelva de nuevo a recapacitar el voto y de sobremanera buscar más que sea en los buscadores de internet qué es lo que ha pasado para no volver a cometer los mismos errores.
Yo creo que la participación tuya ha sido magistral. Yo, modestia aparte, te lo digo, eres muy divertido cuando comienzas a hablar de todo y las conferencias tuyas son magistrales como tal, magistrales. En realidad, para nosotros aprendemos mucho de ti, eres una fuente de inspiración para muchos y de antemano te invito, mi querido David, vamos a pasar a formar parte esta vez con el doctor Eddie Barba para luego tener un diálogo entre los dos conferencistas para ampliar mucho más de esto que en realidad tú has abierto una caja de Pandora y muchos jóvenes están pendientes de la nueva presencia tuya en el conversatorio que vamos a tener. Entonces, en este sentido, doy paso al doctor Edison Barba de la Universidad Nacional de Chimborazo. Edison, el voto facultativo te escucha. Bueno, un gusto saludarte, Santiago, a todos los compañeros de la Plataforma Sudamericana de Políticas Públicas. Un gusto también, David, poder compartir este espacio contigo. Yo creo que mi carta de presentación más significativa es el haber crecido en las organizaciones sociales. Los procesos de haber caminado junto a la organización del transporte, los mercados, el haber sido parte de procesos de organización juvenil, yo creo que nos han entregado cierta experiencia de vida que la universidad no permite reconocerla ya en un tema de territorio. Esa creo que es mi principal gratitud a todos los compañeros y compañeras con las que hemos caminado juntos durante años en búsqueda de un Estado que se acerque a un Estado que vele por el bien común. Quiero saludar a algunos amigos que están presentes aquí. Es un gusto tener a profesores del área de Derecho de la Universidad Nacional de Chimborazo. Yo estoy transmitiendo desde mi lugar de trabajo, como la mayoría de ecuatorianos, los que tenemos el privilegio de trabajar, de teletrabajar con nuestros propios recursos en un estado que no nos ha brindado absolutamente nada y nos está exigiendo mucho, desde Riobamba. Y desde la Universidad Nacional de Chimborazo veo que hay estudiantes de la carrera de Derecho, de carreras de Ciencias de la Educación y muchos amigos que están dedicados a hacer la dirigencia a nivel de todo el país, también compañeros, colegas abogados, colegas abogadas. Y realmente en estos minutos no quería dejar de saludar porque una parte fundamental de educar en democracia es precisamente lo que están haciendo estos participantes el día de hoy, ¿no? Un día lunes, ya acabando la jornada, poder dedicar un poco de tiempo a conversar de estos asuntos y tener la paciencia de escucharme estos minutos, ¿no? Espero no aburrirles. He preparado, Santiago proponía trabajar el tema de sociedad y Estado de Derecho, y yo quisiera tratar de establecer unos 5 requisitos o 5 condiciones básicas en las cuales nos podríamos nosotros definir, realmente saber si estamos conduciendo a un Estado de Derecho, ¿no? Pero a pesar de que quiero iniciar por ahí, no puedo dejar de comentar lo que nos dice David, ¿no? De este tema de la democracia, de que muchas veces nos dicen que hay democracias de primer, de segundo, de tercer nivel. Leen The Economist y sacan el índice de la democracia y te dicen que hay democracias con regímenes autoritarios, híbridos y con indicadores pero muy utilitaristas, ¿no? Entonces, creo que es nuestro deber a nuestros jóvenes decirles que hay otra visión, que no solo es esa visión por parte de la cultura hegemónica la que te permite apreciar si realmente estás en un país más democrático que en otro, que realmente los indicadores para medir las democracias que, por ejemplo, utiliza The Economist, no es que son completamente indiscutibles ni desde la cientificidad tienen una objetividad pura, todo es discutible. Así como también hay que darle el espacio a la aristocracia, a las personas desde un pensamiento capitalista burgués, que tengan sus mecanismos de defensa, porque ellos defienden la democracia desde el pensamiento tradicional capitalista y imponen sus indicadores. Y está bien que sean parte del debate. Lo que está mal es tratar de negar, ¿no? Cuando negamos, lo que tú tienes no es democracia porque no están conforme los indicadores del pensamiento occidental. Yo creo que ese sí es un deber de nosotros como maestros, como activistas,
el poder demostrar de que sí existen y pueden existir distintas visiones de democracia. Pero para no irme más allá en este asunto y poder dejar quizá el foro final, yo sí quiero compartir las ideas que estuve esquematizándolos hoy en la tarde para conversar con ustedes en este momento, ¿no? Y la primera es de que, bueno, ¿por qué surge este tema de Estado, no? Y para los abogados van a decir, bueno, ¿y qué bien jurídico protege el Estado como tal? Si nosotros nos vamos a la historia occidental, porque es desde la historia occidental la que generalmente nos cuentan el nacimiento del Estado, uno puede ir, bueno, y nació por estas aventuras de los reyes ingleses, donde el arzobispo de Canterbury escribe estas prerrogativas y saca esta visión de Carta Magna, ¿no? Y ese es el instrumento prácticamente fundamental que nos empieza a aterrizar en un Estado de Derecho, es el antecedente jurídico más importante. Y luego nosotros vamos y con esa visión entonces diríamos, el Estado de Derecho nace con una posición de protección aristocrática y desde ese posicionamiento sí, el Estado de Derecho sale para proteger a los aristócratas, porque los otros ni siquiera tenían voz para poder proponer un tema del Estado. Entonces, ese estado de protección aristocrática tiene sus raíces en todo el proceso de evolución del Estado de Derecho, porque nosotros, David lo decía, por ejemplo, nosotros tenemos un Estado que somos muy simbólicos, ¿no? Por ejemplo, esta construcción que hizo Bolívar de nuestro continente, y vemos que hay muchas condiciones de protección aristocrática en estos estados. Entonces, si seguimos esa línea cultural para entender el Estado, por supuesto que vamos a llegar a que el Estado es un protector aristocrático. Pero si vamos por otra línea y vemos que el Estado lo que hace es institucionalizar algo que se llama sociedad, que no era solamente la sociedad inglesa feudal de la época de Ricardo Corazón de León, etcétera, sino también que esa sociedad se produjo en todas las culturas, que el ser humano empezó su evolución desde culturas que las llaman orientales, periféricas, o de tan hermosas culturas nuestras como las andinas, ¿no? Entonces, ahí podemos entender que el Estado no es una situación de dominio de la cultura occidental, helénico occidental, porque así como en Grecia puede surgir la palabra desde el punto de vista filológico, democracia, también yo digo, ¿qué le pueden discutir las culturas orientales y nuestras culturas andinas a la construcción de las polis griegas? Lo único que quizá no tuvimos es el tiempo para avanzar en esa evolución social que tuvieron nuestras culturas. Entonces, cuando ampliamos el horizonte, podemos ver que el Estado no es un empoderamiento netamente de la historia, sino es algo que debía haberse desarrollado y se desarrolló por conducción natural de la sociedad. Porque el ser humano puede estar solo. Aunque en el mundo alguien diga, yo quiero ser completamente libre, desde que nacemos con filiación a algo. Por ejemplo, a la nacionalidad. Y eso no podemos cambiarlo. Solo con el simple hecho de nacer, uno está dejando de ser libre, ¿no? No es que uno con libertad en el mundo puede decir, yo quiero ser noruego, ¿no? O yo quiero tener esta afiliación o esta nacionalidad. Con el solo hecho de nacer, pertenecemos a una familia. Y con el solo hecho de querer sobrevivir, buscamos compañía. E incluso las personas que quieren ser lo más solitarias posibles, están con esas filiaciones y con esas uniones que nos atan a algo. Entonces ahí entendemos que el Estado no es solo una construcción de orden institucional, filosófico y jurídico, sino es realmente una causa producto de nuestra naturaleza humana. Ya yéndonos al Estado de Derecho y ya caminando hacia el Estado de Derecho, ese Estado que nace con raíces aristocráticas empieza a ser protector de otros fines, ya no solo fines aristocráticos. Y ahí viene ese famoso Estado francés, ¿no? Esa revolución francesa, donde ya no es que deja de defender fines aristocráticos, los defiende, pero también empieza a defender otros bienes jurídicos, como por ejemplo las relaciones sociales.
Y ahí empezamos a pensar en un Estado que no sea construido solo desde las élites, sino también desde una segunda línea que pueden estar los comerciantes, que pueden estar la clase trabajadora. Pero incluso el Estado francés sigue invisibilizando al que no tiene trabajo, al que no tiene acceso a un nivel productivo, ¿no? Pero ese Estado francés ya nos deja algo. Nos deja la conducción, el nacimiento de un Estado que puede seguir evolucionando. Y por supuesto que la cultura va a afectar a esos niveles de Estado. Y no vamos a creer que el Estado pensado en Francia va a aterrizar de la misma manera en nuestra América Latina, o va a aterrizar esos postulados de la misma manera en la Convención Americana, etcétera, ¿no? La Convención Americana, siendo antecedente del Estado francés, sí tuvo un feedback de la Revolución Francesa. Y por eso es que incluso los americanos se arriesgan a decir de que la Convención Americana fue padre, pero también fue niña, ¿no? Fue padre de estos pensamientos de libertad en ciertos aspectos, pero también fue niña aprendiz de otros aspectos que los pensadores franceses le otorgaron, sobre todo respecto a la igualdad social. Entonces, cuando ya este Estado empieza a aterrizar en cada sector del mundo, por supuesto empieza a adoptar diferentes culturas. Entonces, es indudable que la democracia no sea una sola. Es indudable que el Estado de Derecho no sea único. Es indudable que la sociedad políticamente organizada y que los gobiernos sean diversos, como diversas son nuestras culturas. Ahí en ese marco y entendiendo de que es posible con nuestra cultura influir en el tipo de Estado que estamos, ¿sí? Entendiendo que podemos con cabeza propia generar literatura suficiente para sostener la cientificidad de nuestras formas de Estado, también podemos entender que hay diferentes tipos de democracia. Entonces, no es un disparate lo que afirman algunos autores con los que podemos estar o no de acuerdo, pero no podemos negar su derecho, por ejemplo, de que el pueblo cubano pueda afirmar que vive en democracia. No podemos negarlo. Lo que podemos hacer es discutirlo y debatirlo, pero tienen un derecho a afirmarlo. Como tiene un derecho a afirmar el proceso progresista latinoamericano de que fue un proceso democrático, aunque se ha tachado desde la hegemonía cultural como un proceso que fue realmente arbitrario, ¿no? En ese sentido, hay que ponernos en ciertos espacios de común de qué es y qué no es un Estado de Derecho, sabiendo que hay diversidades, sabiendo que cada quien lo puede aterrizar conforme su cultura, su territorio, sus concepciones ontológicas, sí debe haber cierta objetividad para entender un Estado de Derecho. Y muy rápidamente yo quería compartirles los 5 principios a los cuales yo creo que debemos nosotros apuntar hacia qué debería ser un Estado de Derecho, un verdadero Estado de Derecho. El primer principio, separación de poderes. Separación de funciones, me corrijo. El poder es uno solo, al menos yo estoy con la tesis de que el poder sigue siendo uno solo, y lo que hace un Estado es ese poder, separarlo en funciones para poder cumplir algo que se llama el bien público. Y bueno, ¿qué es el bien público?, dirá alguien, ¿no? El bien público no es otra cosa que lo que causa interés general para el bienestar del colectivo. Y alguien dirá, entonces el bien público descarta todos los intereses particulares. Por supuesto que no, porque no podemos negar en un Estado, y yo al menos sí advierto, que un Estado completamente colectivista es peligroso. Sin embargo, por ejemplo, el bien público lo que hace es no negar y descaracterizar a sus ciudadanos, sino más bien ver qué intereses podemos tener en conjunto para poder sobrevivir y sobre todo vivir bien, vivir mejor, vivir en plenitud. Entonces, esta separación de funciones hace que haya un equilibrio del poder en búsqueda del bien público, el cual no niega el interés particular, lo que sí niega es el interés egoísta, el interés utilitarista. El segundo aspecto que nosotros debemos considerar en un Estado
es la legitimación democrática del poder, la cláusula democrática que suelen decir muchos abogados, ¿no? Esta cláusula democrática a veces es más discurso que hechos, ¿no? Pensemos cómo le decían a ciertos gobiernos del progresismo latinoamericano que eran gobiernos arbitrarios, pero eran gobiernos actamente electorales. Entonces, en ese sentido, alguien puede decir, ojo, pero los gobiernos electorales generalmente pueden incurrir en populismo, en procesos de legitimación no profunda. Puede ser, pero ¿qué proceso más fundamental en democracia sino la consulta, sino la elección? Sin ser el único, sí es un proceso interesante. Entonces, ¿en base a qué causas objetivas o criterios objetivos puedo tacharle yo de arbitrario en un proceso que es altamente electoral, ¿no? Es importante la causa democrática. Entonces, sin limitar en elecciones, lo que sí podemos hacer es fomentar otros mecanismos de legitimación democrática. ¿Solo mediante elecciones puedo legitimar mi gobierno? ¿Cuáles serían esas otras formas? Y yo creo que ahí es una deuda pendiente de nuestros estados, ¿no? El tercer aspecto es la subordinación al derecho. Un estado que no esté subordinado al derecho es un estado que realmente es abusivo, ¿no? Es un estado donde el cual realmente se imponga la clase política. Hay que diferenciar ahí la clase política, la clase civil y a la sociedad política. Podríamos decir muy rápidamente que la clase política, pues es la élite gobernante, sea o no sea aristocrática, sino que esté en el poder. La clase civil, los que tenemos intereses particulares de trabajo, sobre todo en la sociedad. Pero la sociedad política la somos todos los que tomamos conciencia. Esa subordinación de Estado quiere decir que ninguno, ni la élite política, puede estar por sobre la ley. Entonces, cuando tenemos ejemplos de que manejan cortes, cuando tenemos ejemplos de inmiscusión en designación de autoridades de otras funciones, cuando tenemos ejemplos de personas que están por sobre la ley, y por ejemplo la impunidad, no podemos hablar de Estado de Derecho. Y el penúltimo aspecto, podríamos mencionar que es el reconocimiento de los derechos. Un Estado de derechos actualmente no puede ser un Estado sino un Estado pro homine, un Estado garantista de derechos. Un Estado ya no vacío, ya no instituciones frías, prácticamente que son hojas en blanco para que los poderes la escriban, sino más bien estados activos. Por ejemplo, el Poder Judicial, aquí hay algunos abogados, y tenía miedo antes de inmiscuirse en poder hacer política pública. Y miren ahora con el ámbito constitucional, cómo se rompe esas limitaciones con estados activos desde sus jueces, con estados activos desde sus gobernantes, pero también con estados activos desde sus ciudadanos, con enfoque de derechos. Ahí la organización civil es clave. Y los procesos de lucha de derechos, de progresismo, hablando en derechos y no en política, es fundamental. Y el último aspecto que quería tocar es el aspecto de la responsabilidad del Estado, ¿no? Esa responsabilidad que tiene que ser objetiva. Un Estado no puede dejar de ser responsable. Hace poco me sorprendía del recorte, por ejemplo, del presupuesto de universidades, el recorte en el tema de educación, el tirada al piso del bachillerato internacional en el sistema de educación nacional, y ante la voz y paciencia de múltiples organizaciones que presentaron acciones constitucionales, pero incluso algunas mal presentadas, ¿no? No eran las acciones debidas, pero hay un Estado completamente irresponsable. Basta con leer las noticias del día de hoy y ver el tratamiento que se ha dado a las vacunas por parte del Ministerio de Salud y ver que no hay objetividad en la responsabilidad del Estado. Entonces, si el Estado no es responsable objetivamente, jamás va a haber esa responsabilidad subjetiva de los funcionarios que están quedando en impunidad. Esos son los aspectos que yo he querido tamizar el día de hoy en línea gruesa y sobre todo dejar una reflexión, ¿no? Estamos hablando en una coyuntura electoral. No todo lo que hizo el progresismo fue adecuado, porque muchos de estos aspectos también se incurrió en la etapa progresista en todos nuestros países, y hay que luchar porque
¿Interfirieron élites en los gobiernos progresistas? Sí, también. Hubo quizá una falta de división de poderes y de separación de poderes debido a ciertos intereses que se manejaban o con propósito de cuidar que las cosas salgan de mejor manera, también. Sin embargo, hay cosas que se puede culpar al progresismo, pero hay otras cosas que son anido cultural. Por ejemplo, la corrupción. La corrupción no tiene bandera política. Odebrecht coimó a todas las tendencias y tiendas políticas de nuestro continente. Entonces no podemos nosotros endosar ese tipo de actuaciones A, B o C, sino tenemos que endosarla de forma estatal, como una sociedad política madura donde necesitamos erradicar la corrupción. Tercer lugar, un Estado donde nos dicen, no, el Estado tiene que acortarse porque no tiene que interferir mucho, no tiene que interferir en educación, no tiene que interferir en seguridad, no tiene que interferir en salud. ¿Para qué necesitamos un Estado corto? Quizá para que el mercado sea el que gane espacio. Y si queremos tanta libertad en pos del mercado, ¿acaso no es también opresión? Si no queremos una dictadura del Estado, pues menos queremos una dictadura del mercado, ¿no? Son aspectos que debemos nosotros analizar en torno a las votaciones. ¿Cuál es el tipo de modelo que estamos? Porque a veces nos dicen, bueno, hay que apuntar a la democracia. Sí, ¿a qué tipo de democracia? ¿A qué tipo de modelo de desarrollo? ¿A qué tipo de modelo de gobierno quiero apuntar? Y es importante, yo con esto quisiera cerrar, mirar el perfil de dónde vienen los candidatos, ¿no? Porque alguien dice, de donde uno viene está el corazón. En mi pueblo está mi corazón, en mi familia está mi corazón. Pues si yo vengo de un grupo de transportistas, por supuesto que voy a vigilar por el interés del transporte. Si yo vengo de un grupo económico, tal vez puede que exista un nexo ahí de donde yo responderé con mi modelo de desarrollo. Eso hay que analizarlo bien, ¿no? Miren, el ministro de Salud, cuál es su origen, el ministro actual de Salud, y miren a qué intereses responde. Sería bueno revisar los candidatos y mirar a fondo cuáles son esos intereses que responden para discutirlos, evidenciarlos y también romperlos en muchos casos, transparentarlos, porque el único fin e interés que tiene que responder la clase política es al bien común. Agradezco, Santi, y listo para compartir en el foro. Muchísimas gracias, Eddie. Creo que la mirada en la retrospectiva del interés común frente a todo el ideario político que tenemos a la fecha de hoy va a marcar un gran precedente dentro de todas las generaciones. Lastimosamente, el impacto económico y social del coronavirus ha sido muy fuerte, que ha simulado en sí como una gran radiografía del gobierno tan deficiente y mediocre que tenemos. Inclusive está dentro de los propios análisis latinoamericanos que tanto Ecuador, Brasil y Chile, que dicho sea de paso, vienen de esa misma forma de pensar, al poder instituir de mejor manera la participación de las élites y eliminar por completo la participación de las clases populares. Creo que estamos muy bien claros y sobre todo dentro del manejo jurídico que alcanzar un Estado de Derecho no simplemente es alcanzar un derecho que está establecido en la Constitución, va mucho más allá. Necesitamos volver a retomar los espacios de poder desde la ciudadanía, tal cual se lo iba mencionando en su debido momento un gran gigante latinoamericanista, como es el caso de Hugo Chávez Frías, cuando mencionaba que la única forma para poder alcanzar la soberanía es que el poder popular llegue a ejercer su papel protagónico en la sociedad. Desde cualquier punto de vista, el día de hoy hemos podido conversar con dos grandes analistas, académicos y grandes patriotas de la América del Sur y de la Patria Grande. Tal es el caso del doctor David Chávez, como también es el caso del doctor Barba. El día de hoy vamos a compartir esta vez un coloquio dentro de nuestros dos conferencistas, donde vamos a ir más puntualizando cuál sería la forma en que toda la sociedad
tiene que volver a retomar los aspectos principales para madurar la votación y cómo nosotros, los jóvenes, podemos articular una fuerza tanto progresista como social para volver a reinstitucionalizar la sociedad. En este sentido, voy a iniciar este diálogo con David. Como tú bien sabes, mi querido David, la participación de la sociedad es muy compleja. Y desde cualquier punto de vista, lógicamente, en esta división de clases sociales que estamos sintiendo y viendo, ¿cuál sería la participación de la clase media y la clase popular para poder nuevamente repensar una nueva forma de volver a reinstitucionalizar el Estado y al mismo tiempo modernizarlo para alcanzar el buen vivir? A ver, yo empezaría subrayando la reflexión que había hecho inicialmente, que quizás es una dosis de realismo crudo que quizá no ayude en tiempo electoral, voy a ser honesto. Pero mi posición es de quienes creen que, o sea, yo soy de quienes creen que en el marco de la sociedad capitalista, lograr plenamente igualdad, buen vivir, plena democracia, pleno Estado de Derecho, no es posible. Ese es mi punto de partida básico. Les he dicho, en una sociedad en donde hay un grupo de ricos que controlan el 90% de la riqueza, podemos ponernos a discutir teóricamente maravillas. Y mientras esas condiciones de inequidad básicas, además súmenle a eso la inequidad histórica, la exclusión de las mujeres, la exclusión de los indígenas, de los negros, en fin. Entonces, claro, el camino hacia la democracia es todavía larguísimo, a tener una democracia más o menos real. Y como he dicho, porque yo quiero subrayar mucho esa idea, en las sociedades capitalistas estas cosas no son defectos, no son anomalías subsanables fácilmente. Son parte de una lucha política muy fuerte. Voy a hacer un contraejemplo para entender de qué estamos hablando. Y lo voy a decir así de manera muy general. Lo de Trump en los Estados Unidos no es un loquito que está ahí solito. Trump sacó 74 millones de votos. Trump está significando cómo está crujiendo la perfecta democracia con división de poderes, con todas estas características que Edison nos mostraba. Está empezando a crujir por todo lado. Porque están apareciendo los problemas que esa democracia ha ocultado por mucho tiempo o ha excluido abiertamente. Trump está significando eso. Trump no es una anomalía. A mí no me gusta ser de pitonizo, digamos, en los análisis, pero hay que esperar atentos qué va a pasar en los años que vienen con los Estados Unidos. Los Estados Unidos están viviendo una crisis de hegemonía muy grande. El único tiempo en que ese ideal de Estado de Derecho, de democracia, más o menos funcionó en el capitalismo desarrollado fue durante el funcionamiento del Estado de Bienestar. Lo que queda en esos estados, de estados sólidos, democracias que funcionan, Estado de Derecho, es producto de lo que se construyó en esos años. Pero de eso estamos hablando de unos 50 años, 60 años. No estamos hablando de nada más que eso. Y está empezando a entrar en crisis. El aparecimiento de populismos de carácter fascista en toda Europa, en el propio Estados Unidos, etcétera, no es una anomalía. Pero bueno, eso como punto de partida, porque eso nos interpela un montón de cosas en relación a lo que has dicho. Muy rápidamente, bajo esta reflexión, uno de los problemas es que construir un proyecto en común tampoco se hace en abstracto, se hace en condiciones muy, muy concretas. En América Latina, los proyectos en común, la idea de tener una nación, un Estado nacional, ha venido desde lo que los bolivianos, García Linera en particular y algunos otros, llaman las democracias plebeyas, es decir, las que han sido construidas por los pueblos. Las fuerzas democratizadoras en América Latina han sido los sectores populares, no los sectores dominantes, no las clases dominantes. Las clases dominantes son rentistas, antipatria, antinación, proimperialistas, son todos los defectos, y no porque sean malas gentes, algunos son hasta simpáticos, es porque ese es su lugar estructural en esta sociedad. No son democráticos. No son democráticos, no importa, pueden decirse hasta de izquierdas, como decía el señor Trujillo, y vean lo que hizo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Apuntalar la posibilidad de un proyecto nacional que es peleado. ¿Por qué? Porque
Lo que digo, cuando discutimos todo esto, no podemos olvidar el centro de la política. La política dura, la política en su sentido más fuerte. La política en su sentido más fuerte es correlación de fuerzas y correlación de poder. ¿De qué poder estamos hablando aquí? Del poder que las desigualdades sociales generan. Democratizar una sociedad significa colisionar con quienes tienen el poder. Y por eso es que los populismos, con muchas comillas, generan tremenda urticaria en todo el mundo, porque lo que hacen es dejar de fingir a una política que en realidad no está resolviendo nada, ni está mostrando los problemas de fondo, sino que entra a colisionar con estos poderes. Ahí, el lugar de las clases populares es bastante claro, por eso las clases populares han sido el soporte de los procesos democráticos. Claro, cuando las clases populares o sus representantes empiezan a gobernar, empiezan a romper las trabas que las élites han creado para excluir a esas masas populares, a las élites y a sus acólitos de las clases medias, que siempre están queriendo que las élites les den una palmadita en la espalda, les parece que eso es autoritarismo. Y no es autoritarismo. Quiero decir que no haya habido episodios autoritarios y cosas cuestionables. Pero usualmente en estos procesos se suele confundir un poco, que a veces los hechos que sí son autoritarios se entremezclan, en cambio, con esta otra cosa que es esta política de clase, que es la que empiezan a representar los proyectos nacional populares o nacional plebeyos, pero que significa colisionar. Lo otro es empezar a cantarnos una retórica barata, una retórica hueca, de todos somos hermanos, vamos a tomarnos de las manos y vamos a construir un país mejor. Si aquí no se destraban los problemas de poder, de clase, de etnia, de género que existen, no es posible ninguna democracia. Vamos a seguir divagando sobre un montón de cosas y no es posible construir una democracia real. Entonces, me parece que ahí el problema sigue siendo, en buena medida, en el Ecuador, cuál va a ser el rol de las clases medias. De alguna manera, al menos desde 2017, 2014, para ser más precisos, yo creo que en el Ecuador vivimos políticamente la gran batalla por las clases medias. Con el problema, además, de que las clases medias se van derechizando cada vez más, para mí, además muestran síntomas de una fascistización muy, muy, muy peligrosa, y está muy difícil ganarle desde los sectores populares y desde las izquierdas la pelea política a la derecha, que ha logrado ganar el terreno de las clases medias. Y me parece que las izquierdas, esto se ha visto en esta campaña, bueno, la izquierda más seria, que es la del correísmo, cometen además el error de creer que ganar ese espacio de la política es despolitizar la política. Y es volver sobre estas cosas abstractas, volver sobre ciertos comportamientos un poco más banales, banalizar la política, en la idea de que las clases medias no quieren ideología dura, no quieren conflicto político duro, porque están pensando en otra cosa. Yo personalmente, obviamente, eso es mi personalísimo criterio, yo creo que el problema es todo lo contrario. La sociedad está muy politizada y lo que hay que disputar es en ese campo político fuerte para empezar a destrabar los riesgos de la ultraderechización y fascistización de buena parte de la clase media. Wow, es muy impresionante lo que nos acabas de mencionar. Obviamente tienes un gran acervo, tanto académico como cultural y social, para poder interpretar lo que en realidad está pasando dentro de la sociedad. Pero quizás lo más complejo, David, es ¿qué se puede hacer? Estamos con poquísimos días para llegar directamente a la elección del 7 de febrero. Y quizás lo más complejo es que, lógicamente, esas clases dominantes, que ya son las élites como tal, ahora quieren gozar no solo de buena salud, salvaguardándose sus propias vidas por el tema de la vacunación, sino que en pocas palabras quieren institucionalizar lo que en su debido momento Trujillo, que obviamente debe estar en la quinta paila ahorita, pero lógicamente quieren volver a retomar esa loca idea de que el Estado tenga que ser y deba formar parte de una gran hacienda, y lógicamente la sociedad en sí llegue nuevamente a tomarse de las ataduras del capitalismo. ¿Qué alternativas toda la sociedad puede llegar a tener para revalorizar su voto y volver a tomar conciencia para votar de una mejor forma? A ver, igual ahí voy a hablar personalísimamente, digamos. O sea, para mí es clara la lectura política de lo que está ocurriendo. De hecho, una de las cosas que me frustra mucho de la elección es que no es tan difícil elegir, o sea, por una razón, ¿no? Porque los modelos que están en disputa no son una construcción retórica en un papel notarizado que después puede botarse a la basura, como hizo ese señor innombrable e infame que ahora nos gobierna.
los modelos que están en disputa ya se han probado en el Ecuador. Han tenido largo tiempo, uno más, otro menos. El neoliberal ha tenido más tiempo, el que se llama progresista ha tenido menos tiempo, pero también un periodo largo. Y en la práctica hemos visto sus resultados. Es decir, no es tan difícil comparar. Y sin embargo, la operación esta de propaganda e ideología que han hecho es tan grande que termina la gente muy confundida sobre qué es lo que hay que elegir. Entonces me parece que ahí, yo digo, no, o sea, no hay vueltas para mí, y hago ahí profesión de fe. O sea, yo creo que de los 16 candidatos, que además es una locura que tengamos tantos candidatos, y yo creo que indiscutiblemente el único que está planteando una cosa distinta, lo voy a poner así en términos ni siquiera si uno está a favor o no, es otro problema, pero el único que está diciendo que va a hacer algo distinto a lo que ha venido haciendo Moreno, porque además los otros han sido en su mayoría cómplices, alcahuetes, encubridores, etcétera, de Moreno, y han estado totalmente de acuerdo con el cambio político que tuvo Moreno. El único candidato es el del correísmo, que rompe con eso. Entonces digo, ahí creo que no es tan difícil hacer una elección, pero esa es una posición, digamos, muy particular sobre lo que va a ocurrir en la elección. Me parece que por el otro lado, el problema básico que tenemos de la institucionalización, y eso en cambio yo creo que es un déficit, me parece que casi ningún candidato habla de esto, o ha hablado de esto, y es que sería bueno que en el Ecuador por primera vez, no, de hecho ningún candidato ha hablado de esto, que por primera vez se inaugure el respeto al orden institucional. O sea, en serio que en este momento, con esta grave crisis que tenemos, sería una maravilla que por primera vez los candidatos no digan voy a refundar el mundo. Sobre todo por una razón, porque la reciente constitución, la última, que sería bueno que dure por lo menos unos 20 años, digamos, que ya sería bastante en la historia reciente del Ecuador, pero la última constitución fue votada por la mayoría del pueblo y tuvo un apoyo contundente de la mayoría. No era el señor Correa que se hizo una constitución a su medida, es una constitución que tiene una enorme legitimidad popular. Por principio, todos deberíamos ponernos de acuerdo en que de izquierdas, de derechas, lacistas, correístas, anticorreístas, yacucistas, qué sé yo, cualquiera, por principio ahorita debería decir, dejemos de sacudir la institucionalidad todo el tiempo, empecemos a respetar la Constitución, todos. O sea, no como el señor Trujillo, no como Moreno. O sea, lleguemos y hagamos como... Este es un momento en donde la Constitución del Ecuador nos rige. El gobierno de Moreno ha gobernado con una enorme arbitrariedad, pero con una enorme arbitrariedad y con autoritarismo, si no vean octubre. Y aquí nadie ha dicho nada y los constitucionalistas no se han rasgado las vestiduras diciendo, vean el gobierno autoritario. Y el gobierno que ganó 14 elecciones de manera masiva, que generó más inclusión, que generó menos desigualdad, es el gobierno autoritario. O sea, debemos empezar primero por dejar de repetir estas cosas absurdas, pero por otro lado por hacer un compromiso, o sea, que alguien, un sector político, parta de la absoluta necesidad que tiene el Ecuador de empezar a respetar el orden institucional. De saber que si uno quiere cambiar las cosas, las tiene que hacer democráticamente. O sea, no autonombrándose constituyente emperador, como el señor Trujillo, por ejemplo. No manteniendo a un contralor que es un señor, no manteniendo el puesto de contralor vacío, con un señor que de la noche a la mañana se metió a la oficina y dijo que él era contralor. Y bueno, ahí podemos nombrar cómo han violado la Constitución en la Asamblea. El acuerdo con el Fondo Monetario no era posible si no tenía un proceso legislativo de aprobación. Les importó un comino, se fueron por un lado y aprobaron. Ahora están comprometiéndose a vender todo el patrimonio del Estado sin que, o sea, un señor que representa a los banqueros está tomando esa decisión. Un señor por el que no ha votado nadie, porque además la única vez que se lanzó de candidato le fue muy mal, el señor Pozo, ¿no? Entonces, es porque eso se supone... Como bien decía Edison, hay ciertos principios básicos de la democracia que hay que respetar y sería bueno inaugurarlos en el Ecuador. Me parece que una de las cuestiones, y digo, me angustia mucho porque veo que los candidatos se han preocupado un poco de eso, una de las cuestiones fundamentales sería en este momento, dejémonos de novelerías. Por Dios, el país está viviendo la crisis más grave de su historia. Dejémonos de novelerías. Volvamos al espíritu de la Constitución de Montecristi, porque se acuerdan que cuando nos traficaron la Constitución de 2018, nos traficaron con el cuento de que era recuperar el espíritu de Montecristi. Y hundieron, sepultaron ese espíritu. Ahora nosotros vivimos en vacancia constitucional, como dijeron en algún momento, casi 4 años.
Bueno, 3 al menos desde la consulta popular. Y se hace lo que se quiere, lo que les da la gana con los jueces, y se hace lo que les da la gana con la Contraloría, lo que les da la gana con el CNE. Entonces no podemos seguir viviendo así. Pero la solución no es pongámonos noveleros y hagamos de nuevo una constituyente, otra consulta popular. Pues no, o sea, hagamos que el legislativo funcione, por ejemplo. Claro, esto es difícil, creo que los políticos no están en eso. Es decir, no, yo veo que no están sintonizados con eso, pero soy honesto, creo que gran parte de la población sí quiere eso. Gran parte de la población ya no quiere políticos inmaduros que se pongan a jugar como si se tratara de un juego 40 con la institucionalidad democrática del Ecuador. Yo creo que gran parte de la población, sí, no, quizá no mucha, a mucha gente no le importa, pero creo que una buena parte sí está preocupada por esto, y creo que los políticos sí darían un enorme paso si apuntalarían o se direccionarían a esto de vamos a respetar, si gana el que no me gusta, no voy a buscar los mecanismos ilegales y antidemocráticos de sabotearlo, perseguirlo, proscribirlo, voy a respetar y voy a tratar de ganarle en el campo democrático, como tiene que ser. Pero insisto, esto es un poco más retórico porque sé que en la historia política del Ecuador eso ha sido muy difícil. No se te oye. Tu audio. Ah, ya. Genial. Esta vez yo mismo silencié. Bueno, obviamente, Eddie, hemos hablado también del Estado de Derecho. Mencionaste 5 caminos para volver a reinstitucionalizar el país, volver a retomar las sendas de la democracia. ¿Crees que ahora es el momento? No solamente, dicho sea de paso, lo que acaba de mencionar David es totalmente claro. Tenemos que dejar por completo cualquier novelería y ejecutar la ley. Las leyes son muy claras, lo que falta es la ejecución de las leyes. Tenemos una constitución, tenemos leyes orgánicas y el objetivo es ejecutarlas. En ese sentido, ¿crees tú que ahora es el mejor momento para volver a retomar los caminos que nos condujeron a construir la constitución, pero esta vez ejecutarla en territorio? Bueno, antes de contestar tu pregunta y para no quedarme sin las ganas de dar una apreciación de la coyuntura nacional, yo quisiera preguntarnos a todos los que estamos aquí cuando dicen, y bueno, ¿y cómo hay que tomar conciencia en el voto? Hay una pregunta que es fácil de sacar conclusiones, ¿no? ¿Cuándo estuvimos mejor? ¿Y cuándo estuvimos mejor? ¿Cuándo el país creció más? ¿Cuándo se institucionalizó nuestro Estado? Y la respuesta es clara. Vamos a mirar objetivamente cifras, vamos a mirar datos y vamos a llegar a la conclusión de que el gobierno de Correa no fue malo, de que el gobierno de Correa nos permitió a nivel educativo becas, nos permitió acceso. Mira, hablan con tanta demagogia, dicen, por ejemplo, el tema de que se ha limitado que los estudiantes estudien en las universidades, y eso es una gran mentira. La tasa de matrícula nunca creció tanto como creció en ese gobierno. Entonces, la pregunta de cuándo estuvimos mejor es fácil de comparar. Ahora, pero ¿por qué la gente, a pesar de que estuvo mejor, no cree en ese proceso? Y yo creo que ahí pasa algo, la falta de autocrítica. Y siento que es necesario que el progresismo trate no está mal que han existido errores, no está mal en una sociedad donde la corrupción es cultural, reconocer que han existido errores, que han existido fallos, que han existido malas actuaciones y transparentarlas. La gente desconfía de un gobierno que no es capaz de poner sus propios errores a la vista. Y yo siento que ese ha sido un problema del progresismo, ¿no? Por ejemplo, yo no tengo tapujo en decir estuvimos mejor en el gobierno de Correa, pero también tengo mis reservas para poder decir, bueno, ¿y cómo están nuestros hermanos venezolanos hoy en el gobierno de Maduro? Yo no tengo tapujo en decir que la construcción filosófica, teórica y material de la primera etapa de Chávez fue muy significativa, pero tampoco tengo tapujo en poder criticar que existen excesos y arbitrariedades en el gobierno de Maduro hoy por hoy. Y yo siento que a las personas que estamos en esa línea, ¿no? De poder apostar por un país que retorne a una línea progresista, sobre todo porque nos da miedo. Si tenemos como candidato a vicepresidente en una de las tendencias al que es el representante de todas las clínicas privadas,
Me da miedo, yo tengo miedo, ¿a quién va a responder? Si nosotros tenemos a toda una maquinaria electoral que incluso le restringe su derecho a la libertad a la propia gente de derecha. Yo tengo amigos que dicen, yo no confío en el candidato que va liderando la derecha porque no me personifico con él no siento identidad. Yo quisiera votar por Celi, yo quisiera votar por Freile, yo les considero a ellos más capaces y la propia maquinaria de las élites lo que dicen, vota útil. O sea, proclaman libertad, proclaman democracia, pero tratan de imponer un candidato mediante toda la maquinaria electoral. Y eso hay que rechazarlo. Hay movimientos supuestamente libertarios que no quieren dar la libertad, por lo menos de sentarnos en un debate serio respecto a los temas de ambiente y género, ¿no? Hay movimientos que proclaman libertad, pero la única libertad es la libertad del mercado. Pero que cuando a uno de sus filas dicen, yo creo que este candidato es mejor que el otro y es de nuestra tendencia. No, es que votar por él es inútil, hay que votar por el banquero. Eso también, y a los asistentes, es necesario empezarlo a diagnosticar. Si usted siente que el que no está arriba en la tendencia es el que le representa y que hay otra persona que tiene mayores cualidades, pues no se deje proscribir por los medios de comunicación. Yo he visto a periodistas que representan a las oligarquías en el país, incluso emplazarles a candidatos de derecha y mencionándoles por qué ustedes salieron y no buscaron un consenso, ¿no? Entonces, proclaman una cosa, pero viven otra. Ahora, referente al tema del progresismo, es indudable que el único que se desmarca es Arauz, porque todos los demás están en contra de él. Sin embargo, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente tiene un voto oculto por Arauz? Porque hay un linchamiento mediático. Porque si tú mañana sales a tu universidad, sales a tu vecindario, sales a tomarte un café con un amigo, decir que vas a votar por Arauz es casi un pecado, ¿no? Entonces viene un linchamiento en redes, viene un linchamiento mediático, te juzgan de poco intelectual, si tienes esa afinidad, y yo creo que eso es un problema también del propio progresismo, porque no ha sido capaz de transparentar los errores. Por ejemplo, de reconocer que existieron ciertas fallas como haber dado paso a las mismas élites. El expresidente Correa hoy dice, fue un error haber confiado en Moreno, fue un error haber confiado en Delgado, fue un error haber confiado en los ministros que fueron sentenciados, ¿no? Yo casi no los conocía, pero se les dio paso. Y yo creo que para que exista un voto más sincero y más público de su sociedad con el progresismo, yo creo que el progresismo tiene que quitar sus élites, quitar las propias élites que conviven y empezar a demostrar que es posible tener un discurso más profundo. Yo lo conozco, Andrés, y Santiago, tú lo conoces, y es un hombre que da para un discurso profundo, de mayor profundidad, que realmente a quienes lo conocemos, que lo llamen Lelo, a mí me causa bastante extrañez, porque es un hombre de muchas luces intelectuales y que cuando uno le escucha hablar de temas de desarrollo y de temas económicos, realmente ha sido alguien que ha visitado las universidades y es de mucha capacidad. Pero el problema no es de Andrés. El problema es que el discurso como que busca llegar a una población que no tiene paladar político, y no es así. Nuestros jóvenes aparentemente no están politizados, pero miren lo que causa las redes. Yo no creo que los que van terceros, cuartos y quintos estén tan lejanos del primero y segundo. Ojo con las encuestas tradicionales, y lo digo aquí. Nuestros jóvenes, sobre todo esa población juvenil, no está tan cercana a esas encuestas tradicionales y no confía en las encuestas igual que no confía en los medios tradicionales porque sabe que el encuestador le va a responder a alguien. Yo siento que las brechas de la polarización por el número de candidatos va a hacer que candidatos desconocidos puedan anidar el voto de cierta gente que por vergüenza, incluso mal argumentada, mal fundamentada, no quiera arriesgarse a decir públicamente yo voy con Andrés, y de gente que no se siente representada y no va a aceptar la imposición de un banquero candidato. Esa es mi posición
Esa es una lectura que yo hago desde mi alrededor. Yo no he estado haciendo ningún proceso técnico al respecto, pero eso es lo que nos jugamos en el país. Entonces, yo para cerrar les preguntaría a los que estamos aquí, más allá de toda la carga mediática, más allá de la línea discursiva que nos han planteado, realmente en datos y en cifras, ¿dónde estuvimos mejor? ¿Cuándo estuvimos mejor? ¿Qué queremos tener? Y en un aspecto fundamental, escuchemos. Antes las élites disfrazaban flexibilización, disfrazaban aumento de años de jubilación. Ahora lo dicen sin tapujo. Privatización del sistema de salud sin tapujo, lo dicen de frente. Flexibilización laboral. Yo también puedo dar 1 millón de empleos reduciendo a la cuarta parte de los salarios de toda la clase trabajadora. Y aumentar los años para la jubilación de los trabajadores. Cuando estuvo en el debate de la Asamblea, el tema de poder inclusive acortar los años de jubilación a favor de la mujer, precisamente por los temas de que tenemos una calidad de vida en la mujer trabajadora y que encima es madre, que más bien se debería considerar garantías. Y ahora nos dicen, sin ninguna, yo diría, sin sonrojarse, aumentar años de jubilación laboral, flexibilización laboral, disminución de salarios. Entonces, ¿qué dos modelos estamos yendo? No son modelos perfectos, se necesita una inyección de lucha contra la corrupción en todas las tiendas políticas, y yo creo que esa falta de sinceridad y decir, bueno, en mi tienda somos todos honestos, yo creo que eso lo que hace es quitar credibilidad. Si viene un político y nos dice, sí, culturalmente hay gente que tiene interés y que también va a intentar hacer las cosas mal desde mi tienda, y hacia eso tenemos que luchar de una manera sistemática, técnica y profunda, yo creo que va a ser más creíble y la gente no va a tener un voto tan oculto como ha sido en esta elección, ¿no? Excelente, Eddie. Yo creo que las situaciones son bastante bien claras. Obviamente me gustaría reflexionar aún más de lo que nos falta como sociedad. Obviamente citaste el tema de Venezuela. Hay que darnos cuenta de algo. Si Ecuador hubiera estado a la fecha de hoy con el bloqueo económico instaurado por los Estados Unidos, créeme que nosotros estuviéramos peor que ellos. Obviamente, el impacto del coronavirus a la fecha de hoy nos da a nosotros, aquí en el Ecuador, el tercer país que peor ha manejado la pandemia. Y tenemos que verificar cómo está el otro lado. En el caso venezolano, ellos han mejorado de mejor, grande y gran forma la participación de todo esto. Entonces yo creo que para poder analizar las realidades de cada uno de los países, hay que cerciorarnos en las realidades propias, no de los que están acá, sino analizar cuál es la diáspora que en realidad está distribuida en América Latina con respecto a las personas que salieron. Y te doy un dato. Generalmente ni siquiera sobrepasa el 12% de la población actual venezolana. No son todos que han salido de Venezuela, entonces hay que entenderlo de mejor manera. Y obviamente yo te puedo compartir aquello porque yo estuve en Venezuela, no me han conversado, sino propiamente dicho, yo pude entender de mejor forma cuál es la realidad conversando con todos y lógicamente teniendo una buena dialéctica para poder comprender estas realidades. Pero obviamente el Ecuador maneja una realidad muy diferente y en ese sentido, en este momento se apertura las preguntas, que ya se ha dado por completo una gran resolución, una gran lógica de lo que está pasando a la fecha de hoy. Y hay dos preguntas, una pregunta para cada uno de nuestros conferencistas. Voy a empezar justamente por la primera pregunta. Patricia Orellana, esta pregunta va para Edison Barba. ¿Cuál sería el papel de la academia en el nuevo gobierno que está próximo a elegir Ecuador? ¿Se podrá restituir derechos? ¿Se podrá volver a tener un gobierno estable? ¿O simplemente será la elección de un nuevo gobierno para un nuevo proceso de época? Eddie. Bueno, agradecer la pregunta y yo creo que la academia debe superar los gobiernos, ¿no? Las universidades son sempiternas y los gobiernos tienen fecha de caducidad. En ese sentido, el rol de la academia siempre tiene que ser un rol de interpelación propositivo, ¿sí? Una academia honesta interpela,
una academia honesta no se calla como se ha callado mucho sector de la academia estos últimos años. No puede ser posible que se golpee la educación y la academia calle o haga homenajes. En ese sentido es importante la producción en una literatura independiente, involucrada con la realidad de su pueblo, y una academia que interpele, porque si la academia es parte del gobierno, empieza a borrar su rol en la sociedad. Tiene que sí formar buenos técnicos, profesionales capaces a que vayan a dar el asesoramiento en los procesos sustantivos, adjetivos de todas las administraciones públicas. Tiene que insumar al gobierno de los mejores hombres y mujeres. Yo creo que es importante pensar, por ejemplo, ¿por qué no? En algún momento asemejo al Consejo de Estado francés con la Escuela de Gobierno, que realmente la administración pública en el país sea proveniente de una carrera de formación académica, no refiriéndome a los gobernantes, pero sí a los equipos de trabajo. Es importante ese rol hasta para democratizar esos espacios, porque si ustedes se ponen a ver, a veces gobierna la izquierda, pero todos los tecnócratas siguen siendo de élites. Para democratizar ese acceso, yo creo que todos nuestros jóvenes, incluso el joven nacido aquí, junto a nuestro páramo o junto al mar, tenga la posibilidad de prepararse para poder servir a su país a través de la administración pública. La academia juega bastante su rol en la oferta acerca de procesos de administración. Todas las carreras de administración en el país son vistas desde la teoría de la administración mercantil, y no tenemos una escuela de administración pública en el país, o muy pocas, que realmente esté formando servidores públicos que vayan a las administraciones públicas de una manera técnica, no tecnocrática, no burocrática, técnica y democrática. Cuando tengamos indígenas, cuando tengamos desde las poblaciones más olvidadas, personas que se han formado a primer nivel y que sean parte del gobierno, que sean los consejeros de gobierno, yo creo que estaríamos diciendo como academia estamos formando democráticamente a todos. Y el rol interpelar, proponer, siempre estar ahí en una constante lucha, academia y Estado, porque es inaudito como actualmente se ha borrado el tema de la autonomía, se ha dado un puñetazo al profesorado a nivel medio, a nivel superior, y muy poco ha sido la academia que de manera libre, de manera independiente, ha tenido las agallas para hablar de manera fuerte lo que ha pasado en el país en estos años. Excelente, muchísimas gracias, y esperamos que se haya contestado la pregunta de la señorita Patricia Marlene Orellana. Muchísimas gracias, Eddie. Y justamente para finalizar, justamente hay una pregunta para David Chávez, que justamente está a cargo de la señorita Carolina Carballo, desde la ciudad de Palermo, en la República de Argentina. Justamente nos acaba de pasar. La sociedad ecuatoriana ha pasado lo peor del neoliberalismo, al igual que Argentina con Mauricio Macri. ¿Hay la posibilidad de volver a tener un nuevo milagro ecuatoriano? Esa es la pregunta para David. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo no soy muy amigo de estas expresiones un tanto hiperbólicas sobre lo que ocurre, ¿no? Yo no me animaría a hablar de un milagro ecuatoriano. Yo diría que en el último periodo del progresismo, los procesos que fueron más exitosos en términos económicos y de justicia social, sin duda fueron el ecuatoriano y el boliviano. Pero eso por una razón, además, porque Bolivia un poco menos, porque al menos Bolivia tuvo la revolución del 52, el Ecuador no tuvo nada de eso. Pero acá por primera vez se empezó a instaurar, no tanto por primera vez, pero con algo más de estabilidad, se empezó a instaurar un régimen político que se destrababa, se salía de las viejas élites y generaba un tanto mayor distribución y mayor justicia social. A ver, las posibilidades de que eso ocurra son muy complejas porque el país que reciba el gobierno que viene, cualquiera, es un país devastado. Es un país devastado. O sea,
por la pandemia, por la ineficiencia del gobierno Moreno, por el reparto, porque han favorecido a las grandes élites económicas. Entonces, yo vuelvo sobre la idea de que me parece que la posibilidad de retomar eso de ir sentando las bases de una sociedad más democrática, no sé si el desarrollo, como solía decir el propio Correa, yo sobre eso tengo dudas, por lo que he dicho sobre el capitalismo, pero al menos ir peleando una sociedad más democrática, creo que es posible hacer, pero después de un trabajo político muy fuerte. Es decir, y no me refiero a trabajo político en el sentido de hagamos formación política o ese tipo de cosas. Me refiero a recuperar el sentido básico de la política porque mucho de lo que hemos hablado hoy, que funcione la economía, que funcione la institucionalidad democrática, que funcione el Estado de Derecho, que haya respeto a las instituciones, depende de cuestiones políticas, depende de, esto creo que el propio Correa lo ha explicado varias veces con claridad, depende de quién gobierna y para quién gobierna, ¿no? En los marcos que yo he establecido, porque ahí sí quisiera hacer solo un par de precisiones. Primero, el Estado no es neutral nunca en las sociedades capitalistas. El Estado tiende a favorecer a los sectores dominantes. Por eso es que para las izquierdas el trabajo es todavía más difícil. Uno comete un grave error, por ejemplo, cuando te dicen, es que izquierdas y derechas son iguales, uno comete un grave error en términos ya estrictamente de distribución de poder. Izquierdas y derechas formalmente es la clásica trampa liberal, o sea, formalmente todos somos iguales ante la ley. En términos reales, no lo somos. Izquierda y derecha no tienen una relación de poder igual. La izquierda siempre está en situación de asimetría frente a las derechas, porque con las derechas están los grandes grupos empresariales, las grandes corporaciones mediáticas, y la izquierda ahí tiene un desbalance de entrada. Esto que anotaba Edison hace un momento, ¿no? Cómo es que quienes conocen a Arauz saben que no es precisamente lo que le están diciendo, pero el poderosísimo aparato mediático de las derechas que se ha dedicado a hacer propaganda en los últimos 4 años, no otra cosa, propaganda, ha logrado crear la imagen esa. Eso es producto de una asimetría. Entonces igual vamos a cometer un grave error si creemos que el Estado es neutral y que en el Estado no hay estas relaciones. Lo que se logró en los años del correísmo es liberar al Estado del control directo de ciertas élites económicas. Eso no quiere decir que no se haya favorecido a ciertas élites económicas. Uno ve los indicadores y las élites económicas no han dejado de favorecerse desde hace 30 años casi. Entonces, me parece que ahí lo interesante de lo que ocurrió en Ecuador y Bolivia es que en esos marcos tan complicados, con esos márgenes de acción tan restringidos, se logró crear estrategias al interior del gobierno y del Estado para poder articular procesos que generaban crecimiento económico, ganancia de las élites, sí, sin lugar a dudas, de las élites económicas, pero también justicia social, mejoramiento de salarios, disminución de pobreza, disminución de desigualdad, institucionalidad estatal que funciona, que eso es algo importante de tomar en cuenta. Tomar en cuenta además para lo que viene. Esto es un problema que yo señalo mucho porque me parece que en el debate político está completamente ausente, es que cualquier posibilidad de recomponer la senda de desarrollo económico, de beneficios sociales, etcétera, pasa por la necesidad de volver a pegar los pedazos de Estado que va a recibir el próximo gobierno. Lo he dicho ya un par de ocasiones. Tengamos en cuenta que este es un Estado, en este momento, en donde es sumamente complicado sacar una cédula de ciudadanía. Comparen eso con las ofertas que hacen algunos candidatos. Unas ofertas que parece que van a ser Dios en el gobierno. No es cierto. Van a toparse con un Estado, ojo, por un lado, fragmentado en extremo, esto no es novedad, el Estado ecuatoriano ha funcionado siempre así, pero con una novedad además adicional, una muy poderosa, y esto sí es nuevo, esto no había ocurrido antes, una muy poderosa concentración de poder por parte de una coalición de élites económicas y políticas que se va llevando además de esa concentración de poder. Que si hay cambio de gobierno, ya con los márgenes de acción limitados que había antes, ahora van a tener unos márgenes todavía mayores. Porque estas élites lograron, esto no lo habíamos visto nunca, no ha habido un gobierno como el de Moreno que haya concentrado tanto poder. Y eso no tiene nada que ver con el apoyo popular que tenga. No tiene nada que ver. El apoyo popular que tiene es risible. Pero en cambio, bueno, no Moreno como tal, las élites que lo han apoyado,
tienen tal concentración de poder ahora, dejan el Estado como un campo minado, en donde va a ser muy difícil hacer cosas si no se destraba un sinnúmero de candados que dejan regados por todas partes para favorecer su proyecto neoliberal y autoritario. Entonces, siendo súper honestos y objetivos, creo que es factible recuperar una senda de desarrollo con inclusión y todo esto, con democratización, etcétera. Pero me parece que el camino es súper complicado y ese camino requiere no de despolitización, no de tiktokización de la política, requiere de politización fuerte de la sociedad movilizada, sociedad organizada, porque es un problema de poder, insisto. Y ahí es donde se resuelven los problemas de fondo en institucionalidad, en desarrollo económico y en todos los otros rubros. Fantástica la participación del día de hoy, David. En realidad, tanto David como Eddie nos han dado una visión mucho más programática de todas las cosas que en realidad necesitamos cambiar como sociedad. Obviamente, antes de finalizar, me gustaría muchísimo, tanto para David Chávez como también para Edison Barba, nos puedan plantear un mensaje para todos los jóvenes que nos están viendo en este momento por voto facultativo, transmitido por Enlace Juvenil Televisión, como también en todas las redes sociales que están justamente pendientes en todas las universidades, tanto la Universidad Nacional de Chimborazo, la Universidad Central, como las demás universidades a nivel nacional, de cómo debemos nosotros en este momento reconstituirnos en un verdadero relevo generacional en este proceso eleccionario que se viene para febrero. David. A ver, yo quisiera partir de una coincidencia con algo que ha dicho Edison hace un momento, porque creo que además está siendo terrible, que es esta subestimación que los políticos están haciendo de los jóvenes. Porque esta tiktokización de la política, esta banalización en la que han caído de la política, en buena medida parte de la equivocada idea que están teniendo candidatos, estrategas, asesores y consultores, de que como hay una gran parte de la población joven que va a votar y a esa población no le interesa la política, entonces hay que darles mensajes banales y superficiales. Yo he hablado ya con mucha gente joven, incluyendo mi propio hijo, y para mí, porque sabemos es bastante evidente que no es así, esa percepción es completamente equivocada. O sea, puede haber una parte una porción de la población joven que simplemente no le interesa la política, como la población adulta y como la población vieja, qué sé yo. O sea, pero uno de los efectos más interesantes de los últimos años ha sido que hay una gran politización de la sociedad. Y los jóvenes están muy politizados. Y los jóvenes saben que el TikTok es para una cosa y está perfecto, pero que lo que quieren es candidatos serios con propuestas serias y con que den algo de confianza y seguridad, no tiktokeros, no influencers. Entonces, me parece que los han subestimado muchísimo, me parece que han subestimado muchísimo a la población ecuatoriana, pero, dado la naturaleza del espacio, particularmente a los jóvenes, digo, nos toca hacer una cosa, a todos, ser más responsables que los políticos. Es decir, tomarnos la política todavía más en serio. ¿Y eso qué significa? Pensar muy bien el voto para que el desastre que hemos vivido en estos años no continúe. Hay que pararlo. La consigna es eso. Yo en eso trato de ser muy realista porque yo creo mucho en la política realista, no en una política retórica. En la política realista, en las condiciones actuales reales, con el país destrozado, con institucionalidad hecha añicos. La opción de candidatura es alguien que nos dé cierta esperanza de parar esto. Pararlo, ya, si logran pararlo, ya es muchísimo. Y de ahí empezar a reconstruir este país, que eso va a tomar un montón de tiempo. Y va a tomar muchísimo esfuerzo. Y mi segundo mensaje es ese. Creo que de aquí en adelante, la gran lección de estos 4 años es que tenemos que ser ciudadanos más responsables, organizarnos, movilizarnos, para que miserables sinvergüenzas como los que asaltaron el poder en estos 4 años no lo vuelvan a hacer. Pero eso depende de nosotros. Otra vez, la política es relación de poder, es correlación de fuerzas. Y nosotros tenemos que organizarnos para defender la democracia, la verdadera, y defender nuestros votos, defender aquello por lo que votamos, que, insisto, no vengan unos asaltantes a medianoche a tomarse la democracia y a suprimírnosla y empezar a gobernar en función de lo que a ellos les interesa. Pero eso pasa por nosotros, ¿no? Tenemos que manejar nuestro poder de voto, pero además
movilizarnos, estar pendientes con cualquier candidato que gane, con cualquiera que gane. Hay que estar pendientes peleando todo el tiempo, que no vayan a desviar aquello que ofrecieron hacer. Excelente, muchísimas gracias, David. Creo que para todos los jóvenes estamos súper bien claritos. Ahora el panorama y el cortometraje que nos acaban justamente de diagramar ustedes está súper bien claro. Y en este sentido, Eddie, ¿cuál sería tu mensaje para todos los jóvenes que nos están viendo en voto facultativo? Bueno, en primer lugar, siempre llenar de energía de que no podemos perder el sueño de una América Latina unida, de una América Latina pensando desde el sur, con cabeza propia, y que a pesar de que las grandes corporaciones tratan de estigmatizar a las personas que tenemos nuestro corazón del centro hacia la izquierda, pues nosotros tenemos que cada vez con mayor orgullo demostrar que el pensamiento de una América Latina libre, unida, sigue vigente en cada uno de nuestros territorios, sigue vigente siempre promulgando, yo diría, pensamiento para todo el mundo. Qué orgullo ser de esta América Latina donde tenemos premios Nobel, nacidos en lugares muy humildes, con condiciones muy extremas, desde esta América Latina, donde esta América Latina que ha parido esas grandes mujeres y hombres que han dado luz en la literatura, en la filosofía, en la educación, tener un maestro como Freire, ¿no? Y tantos otros que nos invitan con su pensamiento, con su accionar, a ponernos la camiseta de esta América Latina, a decir con orgullo que somos latinos, pero esa sensación no tiene que ser solo pasional, ni tiene que ser solo como un aspecto de rebeldía contra la hegemonía. Tiene que ser un tema de mucho sacrificio intelectual. Hay que prepararnos. Yo creo que lo mejor que puede hacer nuestra juventud es prepararse intelectualmente, poder ser las primeras generaciones. Hay muchos de nuestros chicos que aún en nuestro territorio son las primeras personas de su familia que están entrando a una universidad. Y yo creo que esas primeras generaciones tienen que seguir impulsando con sacrificio intelectual en mejores días y seguir nosotros creyendo que el trabajo no solo es un trabajo de dar un clic. Yo creo que el trabajo del contagio, de no perder la calle, de no perder la lectura. Yo creo que ahora ser revolucionarios es ser pacientes, ser lectores, gastarnos nuestra juventud caminando, no navegando, caminando, gastarnos nuestra juventud con las páginas de los libros, porque no, a mí en lo particular, si yo les comento, a mí me tocó vivir mi juventud producto de la crisis del feriado bancario. Y a pesar de que pensamos de que los modelos no afectan en casa porque todos tenemos que trabajar, sí, esa crisis me costó tener una hermana migrante por 2 décadas, que durante la etapa de Correa regresó y pudo estabilizarse, pero ante el desgobierno de Moreno, actualmente se encuentra sin trabajo y mi otra hermana exiliada de esta crisis económica. Entonces, cuando pensamos que a pesar de que gane el uno o el otro, tenemos que igual todos trabajar, sí, todos tenemos que trabajar, pero sí hay distintos modelos que propician distintas condiciones laborales, económicas, de relaciones de poder. Entonces, hay que apuntar a un modelo y hay que votar por esos modelos y luego también hay que exigir a esos gobernantes, porque el voto no puede ser una hoja en blanco, un cheque en blanco, una letra de cambio en blanco. El voto solo es una confianza transitoria, porque los gobernantes tienen que ganarse esa confianza en el día a día. Por eso son élite gobernante. Y yo creo que desde la organización social, a mí me da mucho gusto. Yo sé que por redes estamos en contacto con jóvenes de toda Latinoamérica, pero sí quisiera compartir de que en este lunes aquí, nuestro Chimborazo es el punto más cercano al sol, ¿no? Estar aquí con profesores, con colegas abogados y con estudiantes futuros educadores, junto a David compartiendo en esta noche lo que nos llena es de optimismo. Hay que ir a votar con civismo, pero también con indignación, también con rabia, también con memoria. Y bueno, al día siguiente de la votación hay que exigirle a quien sea posicionado como nuestro presidente que el Estado no es el gobierno, que el gobierno solo es una parte
y que esa sociedad estatal no cree que con un TikTok, no cree que con ahora los candidatos todos luchan por ser santos. Yo a los jóvenes aconsejarles de que vivimos en un mundo de pecadores y que si el candidato se busca ser santo, bueno, quizá no puede que tenga empatía con el resto de la sociedad, ¿no? Todos somos pecadores, así que no hay que buscar al mejor o al más santo padre, esposo o vecino, sino hay que buscar personas que tengan capacidad y un modelo serio que se presente a la conducción del Estado. Entonces, ese sería mi mensaje final a todos ustedes y votar con mucha convicción en ese sueño de Bolívar y Alfaro que no ha muerto. Muchísimas gracias, Eddie. Creo que todos los jóvenes estamos totalmente muy cautivos, no solamente por toda la iniciativa de cada uno de los candidatos, sino lógicamente de poder entender cuándo estábamos mejor. Ahora, con plena pandemia, o antes, cuando teníamos las escuelas del milenio, cuando teníamos las becas, cuando teníamos la propia capacidad de ejercer nuestro propio derecho ciudadano en democracia. Muchísimas gracias por la participación, doctor Eddie Barba, desde la Universidad Nacional de Chimborazo, como también al doctor David Chávez, desde la Universidad Central del Ecuador. Para todos los participantes que están en este momento, justamente doy una pequeña participación para que nos puedan enviar todos sus correos electrónicos con nombres completos, apellidos, número de teléfono y universidad, para que el equipo de la Plasur pueda enviarles a cada uno de ustedes los certificados de participación en este webinar, como de igual manera se emitirán los certificados en calidad de conferencistas invitados al doctor Edison Barba, como también al doctor David Chávez. En ese sentido, también les hago una cordial invitación para el siguiente webinar del día miércoles, que va a estar muy, pero muy interesante. Vamos a topar el tema de educación y conocimiento con dos grandes exponentes. Hablamos del doctor Miguel Ángel Cañizales, actualmente ex ministro de Educación de Panamá, como también estaremos desde la República de Rusia con el doctor Ricardo André, hablando justamente de las becas académicas internacionales. Va a ser un webinar de primer nivel, lo que se va a venir el día miércoles, y el día viernes finalizaremos la semana con el último webinar a través del Congreso Internacional de Juristas, donde se va a topar la justicia y la modernización del Estado con grandes académicos de Argentina, de Europa, de América Latina y América Central. En ese sentido, les agradezco muchísimo la cordialidad, tanto para nuestros invitados como también para nuestro público juvenil. Nos estamos viendo pronto. Muchísimas gracias, Eddie, por aceptar esta invitación. Y de igual manera, muchísimas gracias, David, por aceptar nuestra invitación en voto facultativo Capítulo Ecuador. Muchísimas gracias por la participación de esta noche.